¿Cómo están todos? Soy Fabián Solano de Royal Boxing News. Bienvenidos a este nuevo video. Ryan García viene de vencer por la vía de la decisión unánime a Emmanuel Tagó. Aquí hablamos en este canal previamente cuando se anunció esta pelea, decíamos que ni siquiera merecía la pena hacer una predicción del combate porque, hombre, sencillamente era mucha diferencia de niveles entre Ryan García y el ganés Emmanuel Tagó. Decíamos que Ryan García muy probablemente iba a ganar incluso por nocaut. No consigue el nocaut, pero su victoria fue ampliamente contundente. En varias ocasiones hizo ver bastante mal a Emmanuel Tagó. En el segundo round lo derriba. Y cerca como del round 11 creo que fue, nuevamente lo deja aturdido, pero según las condiciones de la pelea, las condiciones de los boxeadores, no logra terminar el combate por la vía rápida el King Ri. Señores, en esta oportunidad quiero que hablemos muy rápidamente de la pelea, de lo que nos deja Ryan García con esta victoria y lo más importante, que se viene ahora entonces para Ryan García, teniendo en cuenta que vuelve tras su lesión, vuelve tras su inactividad, vuelve al sendero de la victoria y sabemos que es uno de los nombres que tenemos que tener en cuenta aquí arriba en el peso ligero, una división que es de las más calientes, de las más movidas del boxeo en la actualidad. Tenemos que hablar de Ryan García y contra quién debería pelear Ryan García entonces ahora para, digamos, su futuro dentro de la división y para el futuro propiamente de la división, de cómo se va ahora a componer, teniendo en cuenta que los campeones son George Kambosos y Devin Haney. Señores, la pelea entre Emmanuel Tagó y Ryan García básicamente nos deja entrever una mejora en Ryan García. Yo la verdad tengo que decir, en primera instancia esperaba un knockout. Podríamos juzgarlo y señalarlo por no haber ganado por knockout. Yo creo que no. Yo creo que no, porque más allá de sus errores, de sus pros y de sus contras dentro de la pelea, Ryan García nos dejó ver un buen boxeo, nos dejó ver un boxeador sobre todo más maduro, un poco más inteligente, con buenos recursos. A mí me dejó claro Ryan García en su combate de este fin de semana que logró aprender varias cosas del Team Reynoso. Más allá de que en este combate su preparación no fue en el gimnasio de los Reynoso, dejó claro que su estilo se ha visto bastante mejorado y bastante ya más cercano a lo que se logra apreciar de los boxeadores que pertenecen al gimnasio de Eddie Reynoso. Lució bastante bien Ryan García, golpeando al cuerpo, golpeando arriba, tirando bien sus ganchos de izquierda. Creo que si algo habría que decir que tiene que mejorar Ryan García es un poco más su precisión y aún todavía un poco más inteligente, en el sentido de que muchas veces se lanza hacia adelante a tirar golpes de forma desordenada, cuando teniendo en cuenta sus habilidades bastaría con hacer un poco más de fintas, bastaría con preparar mucho más con su jab para luego sí meter su mano derecha, que es bastante rápida, y no cantarla tanto, no dársela que no sea tan predecible para sus rivales. Asimismo creo que tiene que mejorar un poco más su juego de pies. No es un juego de pies muy habilidoso, creo que si lo logra mejorar va a cambiar brutalmente Ryan García, va a mejorar mucho más las fintas y justamente lo que le digo, si Ryan García mejora más sus fintas, si Ryan García maneja más su jab, no tengan la menor duda de que va a empezar a meter de forma genial su mano derecha y de forma genial su gancho izquierda, que yo creo que son sus armas más letales. Es muy rápido Ryan García y por lo tanto también tiene muy buena pegada, pero tiene que mejorar en estos aspectos y créanme que si lo logra en este llamémoslo corto periodo de tiempo, hombre, preocupante para los campeones de peso ligero, porque soy consciente que a Ryan García le gusta hablar mucho, le gusta mucho mostrarse en redes sociales, quizás presumir ser algo que todavía no es, más allá de que es un campeón internacional. Creo que presume o se cree ya mucho el cuento de ser el mejor. Eso está muy bien de parte psicológica, pero yo creo que Ryan García aún no es el mejor. Mejorando estos aspectos sí que lo puede llegar a hacer. Es un boxeador demasiado joven, creo que tiene solo 24 años. Yo creo que es verdad el talento, es real Ryan García. Yo creo que lo podemos ver como campeón en el peso ligero. Una vez vence a Emmanuel Tagó,
¿Cuáles son las opciones entonces para Ryan García, señores? No les quede la menor duda de que Ryan García va a seguir puyando y puyando a Gervonta Davis, puyando y puyando a Devin Haney. Pero ahora, sabiendo que en junio, si no me falla la memoria, es el combate de unificación entre Devin Haney y George Kambosos, pues va a apoyar al ganador de esa pelea y él va a querer enfrentarse por todos los cinturones de las 135. No creo que le convenga, pero hasta cierto punto es entendible que lo tiene que hacer porque tiene que mantenerse allá arriba, dispuesto y tiene que mantenerse allá arriba, que su nombre suene para que por lo tanto cuando le llegue la oportunidad o cuando se presente la oportunidad, él sea uno de los principales candidatos para enfrentar por campeonato. Yo lo vengo diciendo una y otra vez, para mí el mejor boxeador de peso ligero sigue siendo Vasil Lomachenko. Lomachenko era quien iba a enfrentar a George Kambosos, pero por situaciones geopolíticas en Ucrania, Lomachenko ha decidido quedarse en su país y no competir en su deporte. Por eso la oportunidad se le da a Devin Haney para la unificación de todos estos cinturones de las 135. Y esta pelea, wow, sencillamente va a ser muy buena. Creo que es muy pareja. Más adelante haremos un video dedicado totalmente a este combate. Por lo tanto, Ryan García va a apuntar, yo creo, seguir apuntando por Gervonta Davis, quien va a enfrentar a Rolando Romero en muy pocas semanas. Una pelea que, no sé, a mí también la vamos a dedicar un espacio, pero a mí me deja como una duda. No sé, hay algo en esta pelea que a mí me genera una duda en donde yo sé que el favorito, lógicamente, por supuesto, tiene que ser el tanque Davis, pero hay una duda. No sé, Rolando Romero es muy buen boxeador. No creo que sea mejor boxeador que Gervonta Davis, pero Rolando Romero tiene pegadas, señores. Es un boxeador que a veces es muy desordenado y dentro de ese desorden tira bombazos y tira bombazos. No se sabe, muchachos. Esto es boxeo, cualquier cosa puede pasar. Y de igual manera creo que va a ganar Gervonta Davis. Y para mí sería espectacular ver, ahora sí, en un hipotético donde Davis venza al Rolly Romero, sería espectacular ver a Davis contra Ryan García. Sigo pensando que no va a pasar, porque Ryan García yo creo que es consciente de que Gervonta Davis viene en mucho mejor momento, enfrentando a mejores rivales, y él necesita prepararse aún más para ganarle a Gervonta Davis, porque incluso hoy, después de ganarle a Manuel Tagó con contundencia, hoy Ryan García no, perdónenme los que piensen lo contrario, pero yo no veo cómo Ryan García hoy pueda vencer a Gervonta Davis. Bueno, sí veo cómo lo pueda vencer, pero sencillamente creo que el que tiene más probabilidades es Gervonta Davis. Yo creo que Ryan García tiene que pensar en otros rivales, y en esos otros rivales, algunos ya los hemos mencionado en un video anteriormente, los voy a volver a traer a colación. Creo que sería mejor para él enfrentar uno de estos 4 nombres. Uno de ellos es Isaac el Pitbull Cruz. Isaac el Pitbull Cruz pelea en unos días frente a Yuriorkis Gamboa. Seamos muy directos, seamos muy honestos. Yuriorkis Gamboa prácticamente ya está en salida, es un gatekeeper. Yo creo que el Pitbull Cruz le va a propinar un knockout contundente a Gamboa, y es como tiene que ser, y no creo que vaya a decepcionar. En este hipotético creo que sería una pelea buenísima. Pitbull Cruz contra Ryan García sería una pelea buenísima. A estas alturas sí sería una pelea buenísima, posterior a una hipotética victoria de Isaac el Pitbull Cruz. Si no se logra dar la pelea, señores, tenemos más rivales que le pueden beneficiar a Ryan García. Uno de ellos es Saúl Abdulaev. Saúl Abdulaev, su única derrota fue justamente frente a Devin Haney. Pero hay que decir una cosa, Saúl Abdulaev, después de esta derrota, viene de subir y subir, es decir, viene de una racha muy buena de victorias, y su última pelea vence en el último round por nocaut a Jorge Linares. Jorge Linares que, señores, más allá de la edad, sigue en muy buen nivel, y Saúl Abdulaev lo vence por nocaut. Es muy buena opción para Ryan García. El tercer nombre es Gustavo Lemos, un argentino que lo viene haciendo muy bien, viene pidiendo ya peleas de peso, viene de ganarle por nocaut a Lee Selby. Yo creo que Gustavo Lemos sería un rival perfectamente ideal para Ryan García. Está ubicado prácticamente en lo más alto de los rankings. Hombre, qué buen combate sería, más allá de que su nombre no sea tan conocido, más allá de que no venda tanto. Sería una victoria que sin duda le aportaría mucho a Ryan García de llegarse a dar. Y ese cuarto nombre que me parece que sería ideal para Ryan García es Denis Berinchyk.
un ucraniano que viene invicto en 16 peleas, es muy buen boxeador, que es cierto que aún no ha enfrentado a los mejores nombres Denis Berinchik, pero Denis Berinchik también está arriba en los rankings, un invicto, muy buen boxeo. Quizás el único problema aquí que pueda llegar a recaer es porque, al igual que Lomachenko, es ucraniano y quizá, hombre, con total entendimiento, hay que decirlo, los ucranianos están en todo su derecho a decir yo no quiero pelear en estas circunstancias, ya sea anímicas, psicológicas y por supuesto que vienen derivadas de un entorno de guerra que es sencillamente lamentable, algo muy triste y lo tenemos que comprender. Lo tenemos que comprender, pero Denis Berinchik sería ese cuarto rival ideal para Ryan García. A mí me encantaría, repito, ver a Ryan García frente a Berinchik, Gustavo Lemos, Isaac El Pitbull Cruz y Saúl Abdulaev. Quiero que me dejes saber ahí en los comentarios frente a quién te gustaría ver ahora a Ryan García una vez ya vence de forma contundente a Manuel Tagó. ¿Crees que es lo ideal que enfrente de una vez a Gervonta Davis? A mí me gustaría, pero si yo lo miro desde el beneficio de Ryan García, creo que no es lo mejor, porque creo que si enfrenta hoy a Gervonta Davis es beneficio para Gervonta Davis, porque creo que tiene ese favoritismo acentuado para vencer a Ryan García. Lógicamente que no tengo en cuenta a Lomachenko por lo que he mencionado, pero déjamelo saber si tú crees que él deba enfrentar a Lomachenko. Déjame saber si crees que debe enfrentar a Geni o a Kambosos, ya sea el ganador o el perdedor de esa pelea de unificación absoluta. Dale un pulgar arriba si este video te gustó, señores. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos están dando. Lo más importante, suscríbete al canal de Royal Boxing News. Aquí tenemos, si ustedes se están dando cuenta, aquí tenemos los mejores pronósticos de boxeo, los mejores análisis. Y estamos, por supuesto, hablando 24/7 de este bonito deporte, las noticias, de todo lo que está pasando en el mundo del boxeo, señores. Un abrazo para todos, nos vemos en el próximo video. Chao.